Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en personas que pueden adivinar el futuro? Esta noche, aquí en Mysterium, vamos a hablar de profetas y de profecías. Si hay personas que pueden adivinar el futuro, ¿quiero decir eso que el destino ya está escrito? Entonces, ¿debemos de preocuparnos o justamente lo contrario? A lo largo de la historia hemos tenido personajes con una vida de misterio. Nostradamus, Edgar Cayce, San Malaquías, que fueron capaces de adivinar ciertos hechos futuros. Pero ¿con qué porcentaje de error y con qué porcentaje de acierto? ¿Y cómo se producen esos aciertos? ¿De dónde proviene ese extraño don? ¿Don divino? ¿Don diabólico? ¿O capacidad paranormal? Este y otros aspectos de profecías y profetas es lo que vamos a ver en la entrevista de hoy. Nos va a acompañar un invitado de excepción, Jesús Callejo, experto en leyendas, tradiciones, folclore y enclaves mágicos. Y entre otros asuntos, profecías. En su libro, Profecías del Tercer Milenio, ha desgranado las profecías desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Qué nos aguarda? ¿Un inquietante futuro? Eso vamos a conocerlo dentro de unos breves momentos. Nos encontramos en un lugar excepcional, la biblioteca del Palacio de Santa Cruz, y como no podía ser de otra manera, con un invitado de auténtico lujo. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde luego un lugar emblemático, un lugar precioso, ¿verdad? Un lugar donde rezuma cultura y además rezuma conocimientos y más del tema que vamos a hablar, donde muchas de las profecías están guardadas en manuscritos, en incunables y en viejos legajos que todavía algunos están por descifrar. Dicen que en ocasiones el futuro ya está escrito y hay algunos privilegiados que precisamente lo conocen. ¿Es así? Bueno, eso dicen, hay de todo en la Viña del Señor. Hay gente que parece que tiene ese don de la evidencia y es capaz de rasgar ese velo del tiempo y adentrarse en el futuro. El problema es que casi siempre se adentra a retazos. Nunca sabe muy bien lo que va a pasar ni en las épocas que va a pasar. Es como si viera fogonazos, viera flashes del futuro y luego lo cuenta de la mejor manera que puede contarlo. Evidentemente un cronista de la Edad Media, si veía algo de nuestra época con la tecnología que tenemos ahora, le era muy difícil descifrarlo y con sus palabras, con su terminología, pues intentaba acercarse a aquello que había tenido en su visión, en sus sueños. Muchas veces son sueños proféticos. Muchas veces el problema está no tanto en lo que cuenta, sino en lo que se interpreta. De ahí el caso de Nostradamus, que muchas veces cuando dice Nostradamus dijo, habría que decir el intérprete de Nostradamus ha dicho, porque cambia mucho la visión y la interpretación de la profecía. ¿Y por qué la mayoría de las ocasiones son sueños apocalípticos, catástrofes, sobre el fin del mundo? ¿Por qué siempre esa versión? Bueno, es fácil un poco la respuesta hasta cierto punto. Normalmente, si tú sueñas con algo placentero, eso no te llama la atención. Es decir, lo que llama la atención es lo que es traumático, aquello que tú crees que va a afectar a tu familia, a tu pueblo o incluso al mundo entero. Aquello es lo que queda como mucho más grabado y se sienten impelidos a escribirlo o a contarlo. Luego se puede convertir en profecía o no en función si eso se cumple o tiene que ver con algún acontecimiento futuro. El problema muchas veces de las profecías es datarlas cronológicamente. Se han dicho muchas cosas que luego o se han cumplido, no nos hemos enterado, o todavía están por llegar esos acontecimientos. Pero casi siempre es de signo traumático. No quiere decir que siempre sea el fin del mundo. Del fin del mundo no hay tantas, pero casi siempre asociadas a algo donde ven muerte, ven sangre, ven dolor, y eso es lo que queda grabado casi a fuego en su subconsciente, de tal manera que ellos luego lo tienen que contar o lo tienen que escribir. Un auténtico estudioso como tú, que has escrito un libro sobre esta temática específica, Profecías del Tercer Milenio, la verdad es que el porcentaje de aciertos es bastante corto, ¿no? Sobre todo lo que se dice, ¿no? Estoy seguro de que me vas a dar una respuesta interesante, pero antes vamos a escuchar unos breves y buenos consejos. Volvemos de publicidad y estamos con un invitado de excepción, Jesús Callejo, hablando de profecías, de profetas. Te preguntaba, Jesús,
sobre el número de aciertos. Poco, ¿verdad?, respecto a todo lo que se dice. Depende qué variable tomemos. Si te refieres a qué número de aciertos ha habido respecto a aquellos que han pronosticado el fin del mundo, porcentaje cero. A la vista está. Estamos en este programa y todavía el mundo no se ha terminado y la humanidad está vivita y coleando. Si te refieres a otro tipo de porcentajes, sí que hay bastantes aciertos. Se sabe, por ejemplo, ahora ya toro pasado, muchas personas que vaticinaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda, que vaticinaron, por ejemplo, el advenimiento de Fidel Castro o de determinados seísmos, de terremotos, es decir, cosas de esas, luego sí se ha comprobado que fueron veraces a la hora de determinar este tipo de premoniciones o profecías, porque no es lo mismo. Cuando se habla del fin del mundo, hay profecías de todo tipo. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Sí, tenemos en el libro, hice una recopilación muy por encima, pero de muchísimas, desde prácticamente hace 2000 años para acá, ¿no? A pesar de que en la Edad Media y sobre todo alrededor del año 1000, pues proliferaron mucho más, porque se pensaba que el año 1000 pues iba a ser un antes y un después, que la humanidad iba a terminar y que iba a surgir una nueva humanidad, pero bueno, siempre del concepto occidental. Siempre se piensan que la cronología es la nuestra, el calendario gregoriano, y no se dan cuenta, o el calendario juliano en aquella época, y no se dan cuenta que los musulmanes, los chinos, los hindúes se rigen por otros calendarios. Pero siempre las personas que han intentado decir una fecha concreta de cuándo se iba a terminar el mundo han fallado. Las profecías, hay como dos premisas que quiero que queden un poco claras. Es decir, las profecías están hechas para no cumplirse y, segundo lugar, las profecías son advertencias para que el ser humano y la humanidad en su conjunto cambie. Porque si va con la misma orientación y cometiendo los mismos errores, está abocado a un tipo de fin catastrófico. ¿Dónde fallan? En las fechas. ¿Dónde aciertan? En los hechos. Comienzas en tu libro en una época en concreto, en la Edad Media, y un profeta muy interesante, Juan de Jerusalén, con una historia realmente apasionante. Por cierto, en el documental que van a poder ver después, en el reportaje de investigación, vamos a hablar también de un Juan, pero esta vez Juan II de Castilla, y una historia que les prometo apasionante, que podría hacer tambalear los cimientos de la historia que ya conocemos de España. Los estudios antropométricos, genéticos y toxicológicos han dado un giro en ciertos aspectos de la historiografía oficial. Una investigación apasionante que aporta luz a una época de gran trascendencia de nuestra historia, llena de luchas de poder, conspiraciones, intrigas palaciegas y posibles asesinatos y adulterios. Vamos a adentrarnos en una crónica de historia en pleno siglo XV, en una encrucijada cuya solución podría llevar a España a encaminarse hacia futuros diametralmente distintos. Jesús, te preguntaba sobre Juan de Jerusalén, un profeta excepcional. Excepcional y controvertido. Me explico. Las profecías de Juan de Jerusalén surgen hace muy poco. De hecho, hay toda una historia diciendo que surgen alrededor de mediados del siglo XX en un bombardeo que hubo en Varsovia, y bueno, pues aparecen ahí unos legajos, unos manuscritos que se los atribuyen a Juan de Jerusalén. Una de las cosas que se comenta, por lo menos los pocos libros que se han editado de las profecías, es que era uno de los 9 templarios originales que crean la Orden del Temple, y estamos hablando del siglo XII. Pero claro, sabemos que los nombres de los 9 fundadores de la Orden Templaria y ninguno se llama Juan de Jerusalén, así que eso ya rechina un poquito. Después, cuando analizas esas profecías, te das cuenta de que están como muy bien escritas y son asombrosamente certeras. Empiezan diciendo, cuando empiece el año 1000, que va después del año 1000, es decir, está haciendo una referencia al año 2000 o alrededores, pero son tan precisas que es que prácticamente no deja nada sin tocar.
Habla de la capa de ozono, habla de los abortos, habla de la clonación, habla del cambio climático. Dices, hombre, que una persona medieval de esta época tuviera esa intuición, esos conocimientos, además los plasmara también, deja bastante que sospechar. Y que se encontraran de la forma que se encontraron, pues también es un poco sospechoso. Es decir, son profecías teñidas de polémica, que si son ciertas, desde luego, chapó, porque para mí son de lo mejorcillo que se ha escrito, pero yo correría un tupido velo sobre su verosimilitud. ¿No hemos tenido posibilidad de analizar esos documentos? Sí, pero muy someramente. Es decir, los libros que yo he leído sobre estas profecías, en lo que te basas es en la introducción, en lo que se supone que se ha investigado de estas profecías. Y ya digo que las circunstancias en las que se han encontrado me parecen un poco sospechosas, porque alrededor de la Segunda Guerra Mundial no son las únicas que aparecen, hay otras cuantas dentro de, por ejemplo, de los pues bloques de plomo que se han preservado a lo largo del tiempo. Y son como muy sospechosamente casuales de momentos de crisis donde te aventuran otros momentos de crisis. Es como si quisieran un poco echar más leña a un fuego apocalíptico. Pero para mí lo más sorprendente, ya te digo, no es quién podía ser Juan de Jerusalén, que podía ser un seudónimo perfectamente, sino la precisión y el lenguaje que se utiliza, que es impropio de alguien que en el siglo XII pudiera escribir estas profecías. Por lo tanto, habrá que estar atentos. Claro que sí, porque si es así, desde luego son sorprendentes y siempre además ubicadas alrededor del año 2000, y bueno, pues ha pasado ya el 2000 y hemos pasado bastante bien. Ya sabes que había muchos profetas apocalípticos que decían que en 1999, sobre todo en eclipse total de sol, la íbamos a palmar. Fallaron, después dijeron que en el 2000 y ahora los agoreros pues han buscado una nueva fecha que es el 2012. Veremos a ver si aciertan. Luego vamos a hablar de esa fecha del 2012, si te parece. Pero antes quería situarme haciendo una cronología en la Edad Media. Hemos hablado de Juan de Jerusalén y también hay un fraile muy especial, San Malaquías, cuyas profecías llegan hasta la actualidad también. Sí, supuestamente estaríamos ante el último papa de las profecías de San Malaquías, que eran 112 lemas que hasta ahora más o menos dicen que se han cumplido. Y cuando digo más o menos es porque casi siempre la interpretación se hace a posteriori. Primero se nombra y se elige al papa y luego encaja ese lema. Cuando se habla de San Malaquías también estamos un poco ante unas circunstancias un poco borrosas y neblinosas, porque tuvo un biógrafo que era amigo suyo, San Bernardo de Claraval. De hecho, San Malaquías muere en brazos de San Bernardo, y él escribe una biografía y sin embargo no hace referencia a estas profecías, lo cual es algo insólito. Alguien que había hecho estos lemas, que luego no quedara constancia en la biografía que estás haciendo de un gran amigo tuyo como era San Malaquías, ¿no? Este obispo de Armagh. ¿Cuándo aparecen? Aparecen muy tarde. San Malaquías muere en mediados del siglo XII y las profecías aparecen en el año 1598, que es cuando alguien quiere hacer biografías de todos los que han sido benedictinos y obispos, entre ellos pues San Malaquías. Justo ahí es cuando incorpora estas profecías o este listado de los 112 lemas. Entonces aquí nos encontramos siempre con esa duda. ¿Realmente surgen a partir de esa fecha? Sí que son originales del siglo XII. ¿Es una interpolación de alguien que quiso interesadamente añadir unas cuantas profecías? No lo sabemos. El hecho es que habría que evaluar como dos bloques muy diferenciados. Uno sería desde el siglo XII hasta final del siglo XVI y las otras del siglo XVI hasta, supuestamente, este último papa, porque después, si fueran ciertas las profecías de San Malaquías, solo nos quedaría Pedro el Romano, y Pedro el Romano es con el que terminaría el papado y dicen que terminaría el mundo. Sospechoso, todo circula en este tiempo en el que nos movemos actualmente, Jesús. Claro, pero un dato muy curioso, Ángel. En aquella época circularon más listas de profetas que hacían alusión a papas. Entonces, ¿por qué esta es la que se ha mantenido? Porque San Malaquías, o aquel que escribiera estos lemas, tuvo el acierto de prolongarlo en el tiempo. Las otras listas papables, donde decían que el último papa, con el último se terminaría el mundo, ya han pasado ya 3 o 4 siglos de esas listas, y por lo tanto han pasado sin pena ni gloria. Pero San Malaquías sí tuvo el acierto de ampliarlo hasta épocas que todavía siguen teniendo relevancia. Cada vez que se nombra un papa vuelven a surgir las profecías de San Malaquías. ¿Qué ocurrirá cuando se hayan nombrado 2 papas más después del que tenemos? Que nadie hablará de las profecías de San Malaquías. Lo que pasa es que sí que hay lemas papales realmente sorprendentes, la coincidencia, ¿verdad? Bueno, no te creas, cuando lo analizas ya sabes que siempre es a posteriori. De hecho, el actual, Benedicto XVI, el lema que se estableció, por lo menos desde el siglo XVI, es de la gloria del olivo.
Bueno, pues ya me dirás cómo encaja de la gloria del olivo con el Papa que tenemos actualmente. Se le ha buscado muchísimas interpretaciones, pero muchas forzadas. De Laboris Solis, que era la anterior. Bueno, decía que como había nacido en Polonia y que, bueno, es en el este y por tanto ahí nace o surge el sol, pues de ahí podría venir. De Meditate Lunae, el famoso Papa que solo duró 33 días, pues también se interpretó como era de la mitad de la luna, pero media fase de la luna no equivale a 33 días. Es decir, que muchas veces las interpretaciones son a posteriori, son forzadas e intentan justificar algo que ya estaba escrito. Antes casi nadie determina quién puede ser el Papa. Luego, si se buscan escudos, se buscan genealogía, se buscan datos alrededor de su familia para que encaje el lema. Para que encaje ahí. Por lo tanto, yo no pienso que sean tan rigurosas y tan exactas las profecías de San Malaquías. Ese análisis a posteriori se utiliza mucho con el gran profeta de todos los tiempos, o por lo menos llamado así, ¿no? Nostradamus. Hombre, Nostradamus es una referencia obligada que siempre que se habla de profecías. El que más o el que menos, algunos de los que hemos mencionado ahora le pueden sonar, pero Nostradamus siempre le va a sonar. Otra cosa es que se sepa muy bien qué es lo que llegó a decir o si se han cumplido todas las profecías. Mira, te cuento un dato muy significativo. Hay como dos vertientes ahora a la hora de interpretar las profecías de Nostradamus. Profecías que se escribieron en su momento en el año 1555 y están coleando, ¿no? Nostradamus muere en 1566, por cierto, una fecha que él dijo cuándo iba a morir. Yo creo que todo gran profeta tiene que saber cuándo va a morir y lo tiene que contar, si no es un profeta que no vale nada. Todos los grandes profetas, incluidos San Malaquías, Edgar Cayce, todos decían cuándo iban a morir y al final se cumple. Bueno, pues en el caso de él, no solo profetizó cuándo iba a morir, sino que muchas de sus profecías tienen como dos corrientes ahora. Aquellos que piensan que todo aquello que contó en las centurias ya se ha cumplido, ya se ha vaticinado. De hecho, él solo menciona 4 fechas en todas sus profecías, 4 fechas, y la última era la de 1999. Entonces ahí hay gente que piensa que esto ya se ha cumplido, todo lo que él pronosticó ya se ha cumplido o no se ha cumplido, y otros que piensan que aquellas profecías que hizo Nostradamus en el siglo XVI están por llegar. Es decir, que estamos viviendo los momentos críticos donde se van a ir cumpliendo una por una. Bueno, vamos a ver quién tiene razón. Avanzamos en el tiempo. Hay otros profetas como Edgar Cayce, Parravicini, realmente con aciertos sorprendentes, ¿o no tanto? Y con fallos clamorosos. No hay ningún profeta que acierte al 100%, ni grande profeta o vidente que falle al 100%, sino pues no formarían parte, ¿no?, de ninguna antología de grandes profetas. Todos estos que acabas de mencionar, todos han acertado, pero también han fallado. Es decir, normalmente lo más destacable, lo que tiene más efecto mediático son sus aciertos. En el caso de Edgar Cayce se sabe, por ejemplo, que acertó con aquella gran depresión económica que hubo en el año 1929 y acertó con tiempo de sobra. También vaticinó la Segunda Guerra Mundial, varias cosas, pero también falló en muchas otras. Es decir, daba fechas y cuando daba fecha, irremisiblemente se equivocaba, que es lo que le pasaba a todos. En el caso de Benjamín Solari Parravicini, el gran vidente argentino, de hecho le llamaban el Nostradamus argentino, murió en el 1974 dejando 700 psicografías. La ventaja que tenía Parravicini es que no solo veía lo que iba a acontecer, lo escribía y luego lo dibujaba. Se hacía dibujos alusivos a este tipo de visiones que él tenía de un futuro más o menos próximo. Y en algunas cosas acertó, está claro, o sea, se sabe perfectamente que todo lo que tiene que ver con Mussolini, con Hitler, todo ese tipo de premoniciones acertó, pero sí falló cuando dio fechas concretas. Por ejemplo, una de ellas fue en el año 1999, él pensaba que llevaba un cometa y ese cometa arrasaba la Tierra y falló. Y él pensaba también que en el 2002 iba a haber una invasión extraterrestre, que iba a haber una especie como de confederación galáctica entre el planeta Tierra y el resto de mundos del sistema solar. Bueno, pues hasta el momento también se equivocó. A lo mejor no se ha equivocado en los hechos, pero sí se equivocó cuando determinó unas fechas. Curioso, hablaba de extraterrestres. Sí, sí. Hay una psicografía muy curiosa en la que se ven como una torre con una estatua y un avión, ¿no? Exactamente, sí, sí. Además es una psicografía, si no recuerdo mal, del año 1939, donde, claro, tuvo relevancia a raíz del atentado de las Torres Gemelas. Y además él ponía también una frase alusiva, algo así como el monumento de la libertad será atacado en 2 ocasiones, con lo cual era muy llamativo, porque las Torres Gemelas en esa época no se habían construido. Entonces él buscaba como símbolo de Estados Unidos lo que era la Estatua de la Libertad, pero el que fueran atacadas 2 veces y la forma en que está dibujado, que se sabe, ¿no?, que es a través de algo que viene del cielo, que es lo que está atacando ese emblema estadounidense,
pues es lo que hizo que mucha gente pensara que evidentemente no lo vio exactamente cómo ocurrió, pero sí vio algo que iba a marcar un antes y un después, ¿no? Un poco en la estrategia y en la política de Estados Unidos y la conmoción que generó. Así que son de esos aciertos que luego a posteriori se intentó reubicar en esa psicografía espectacular. Otra cosa que él tuvo muy llamativa, en una psicografía del año 1938, él habla de platillos volantes que van a llegar y que nos van a visitar. La palabra platillo volante solo se utiliza a partir del año 1947 con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold. Luego, qué curioso también que se adelantara incluso en la terminología de este tipo de naves, y él estaba convencido de que esos seres extraterrestres estaban alrededor, que nos iban a visitar y que íbamos a tener además una especie de convivencia pacífica con ellos. La investigación comenzó oficialmente en el año 2006, cuando el equipo de antropólogos procedió a la apertura del sepulcro de alabastro que custodiaba en su interior una urna con los supuestos restos de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. La última restauración de la cripta databa de 1929. Desde entonces nadie había penetrado allí. Antes, durante la invasión francesa, los sepulcros habían sido saqueados. Luis Caro y María Edén Fernández se encontraron con el esqueleto de una persona adulta, un varón, con el cráneo y la mayoría de los huesos largos. La ausencia de huesos pequeños determinó que era un enterramiento secundario, es decir, que no fue el lugar original donde se enterró el cadáver. También hallaron fragmentos óseos de huesos largos de brazos y piernas de otra persona, que diagnosticaron como una mujer. Junto a estos restos había un lápiz de carpintero y huesos de jabalí. Un reportaje de investigación apasionante, un enigma histórico que vamos a desvelarle aquí, dentro de unos momentos. Pero ahora vamos a continuar con la entrevista a Jesús Callejo. Estamos hablando de profetas, profecías. ¿Qué inquietante futuro nos aguarda? Tenemos encima una fecha, 21 de diciembre de 2012. Se vaticina por la cultura maya un fin del mundo, por lo menos del mundo conocido. Y creo que con una diferencia sobre el resto de las profecías que hemos visto, y si no, corrígeme. Es una cultura que ha dominado los tiempos, que ha dominado los ciclos. ¿Qué opinas de eso que está por venir? Ellos nunca hablan de un fin del mundo, hablan de un fin de ciclo. Ellos se regían por ciclos, igual que le pasaba a los aztecas, igual que les pasaba a los incas o a los olmecas, es decir, a muchas de las culturas precolombinas siempre se regían por ciclos y siempre hablaban de sus ciclos en función de lo que ellos conocían, de su mundo. En el caso del mundo maya era pues hasta donde llegaba su imperio, que en las épocas gloriosas pues llegaba a lugares muy recónditos. Y ellos hablaban de que en aquella época estaba viviendo el quinto sol, el quinto ajao, y que en un momento dado ellos se basaban en unas cronologías muy específicas, en concreto una de ellas es la cuenta larga, que cada 5.125 años pues se produce un cambio de ciclo. Y ese 5.125 años contando desde una fecha que para ellos era primordial, para los mayas, que era el 3.113 a.C., algo importante ocurrió en aquella fecha para que fuera registrada en sus estelas. Bueno, pues si sumamos esos 5.125 años, llegaríamos a ese 2012, la fecha del 21 de diciembre. Curiosamente, el solsticio de verano o de invierno, en función del hemisferio que nos encontremos. ¿Va a ocurrir ahí ese fin de ciclo? Para los mayas sí, pero para su mundo, para su cosmovisión. Nunca hablaron de un fin del mundo, nunca hablaron de un fin de los tiempos. Hablaban de un ciclo que podía tener consecuencias traumáticas, pero que luego la humanidad volvería a seguir renovada espiritualmente, porque los fines de ciclo lo que hacían era que tenía que producirse una renovación interior del ser humano y de la gente que vivía allí.
Lo que pasa es que se ha sacado un poco de contexto las cosas. Es decir, ellos hablaban solo de su mundo, nunca hablaban del resto del planeta. ¿Qué va a ocurrir el 21 de diciembre? Yo te puedo dar mi interpretación. Yo creo que habrá un 22 de diciembre del 2012 y habrá un 1 de enero del 2013. Es decir, no va a haber un fin del mundo. ¿Por qué? Porque siempre que se establece una fecha, lo digan los mayas, lo diga Parravicini, lo diga Nostradamus, lo diga el Sursum Corda, siempre se van a equivocar. Los hechos están ahí, antes o después ocurrirá algo, pero evidentemente si no cambiamos nuestra forma de enfocar el mundo, si no cambiamos nuestra conciencia, sí que podemos ir a consecuencias catastróficas, pero somos nosotros los que generamos este tipo de cosas. Intentar coger una profecía del siglo X de los mayas y aplicarla a nuestro tiempo es lo que creo que se equivocan. Va a haber un principio de ciclo, pero posiblemente diferente a lo que nos han dicho. Lo que es indudable, Jesús, y estarás de acuerdo conmigo, es que la cultura que tenemos actualmente en cuanto a los temas ecológicos, en cuanto a cómo estamos tratando la Tierra, hay que hacer un cambio. Claro, eso sí, ¿ves? Para eso sirven un poco las profecías. Son llamadas de atención de que si vamos por el mal camino nos vamos a estrellar, pero es una cosa de cajón. Es decir, actualmente el planeta Tierra como tal, si hubiera una catástrofe sería la 6ª extinción. Es decir, ha habido 5 extinciones. Lo que pasa es que las 5 extinciones que ha habido anteriormente todavía no estaba el ser humano. Pero ha habido extinciones monumentales. Una hace 250 millones de años, donde arrasó prácticamente el 95% de toda la vida sobre el planeta. Y otra, muy conocida, hace 65 millones de años, donde se cargan a todos los dinosaurios. Es decir, todavía con el ser humano no ha habido una hecatombe a este nivel, pero si la hay, puede ser por varias razones, o bien porque realmente toca, es decir, hay un momento en que es algo que ni siquiera el ser humano puede controlar, o sencillamente que somos tan estúpidos que nosotros mismos nos provocamos la extinción. Eso es un poco la tesis de James Lovelock, cuando en su último libro, La venganza de Gaia, está diciendo eso. O cuidamos muy bien nuestros recursos energéticos, o nos damos cuenta de que realmente el planeta Gaia, es decir, nuestro planeta Tierra, nuestro planeta azul, es un sistema homeostático. Es decir, se autorregula él solo. Si nosotros cambiamos parte de esa autorregulación en lo que es la atmósfera, lo que es el clima o lo que es la salinidad de los mares, entonces nos la estamos cargando. Pero la estamos cargando sencillamente porque nosotros estamos alterando un equilibrio que es natural. Jesús, ha sido un placer esta charla que hemos mantenido sobre profecías, ese libro, Profecías del Tercer Milenio, que has escrito. Y a ustedes una recomendación, ya lo han escuchado, si hay que hacer un cambio, empiecen por su mismo interior y por lo que tienen justo alrededor. En nuestro reportaje de investigación vamos a viajar en el tiempo hasta el siglo XV, una época de gran trascendencia en la historia de España, una época llena de luchas de poder, de conspiraciones, de intrigas palaciegas, de posibles asesinatos y de adulterios. Juan II, Felipe IV, Isabel la Católica, el infante Alfonso serán los protagonistas de una turbulenta historia. Un estudio antropológico ha desatado una inusitada polémica, porque a lo mejor la historia no es como nos la han contado, y es que no deben de olvidar que la historia la escriben los vencedores. En ciertas ocasiones, los estudios científicos ponen en entredicho lo que describen los antiguos cronistas. Este ha sido el veredicto de una investigación llevada a cabo por encargo de la Junta de Castilla y León y dirigida por los antropólogos leoneses Luis Caro y María Edén Fernández. En esta investigación se han examinado los restos óseos de los padres y el hermano de Isabel la Católica, Juan II, Isabel de Portugal y el infante rey Alfonso, respectivamente, los cuales yacen en el Panteón Real de la Cartuja de Miraflores en Burgos.
los estudios antropométricos, genéticos y toxicológicos han dado un giro en ciertos aspectos de la historiografía oficial. Una investigación apasionante que aporta luz a una época de gran trascendencia de nuestra historia, llena de luchas de poder, conspiraciones, intrigas palaciegas y posibles asesinatos y adulterios. Vamos a adentrarnos en una crónica de historia en pleno siglo XV, en una encrucijada cuya solución podría llevar a España a encaminarse hacia futuros diametralmente distintos. Al morir el monarca Juan II, le sucede en el trono su hijo Enrique IV, nacido en la desaparecida Casa de las Aldabas, en la vallisoletana calle de Teresa Gil. Con 15 años, contrae un primer matrimonio con Blanca de Navarra, el cual posteriormente fue anulado por el Papa, ya que el enlace no llegó a consumarse. Contrae segundas nupcias con Juana de Portugal. De este enlace nacería Juana, apodada para siempre la Beltraneja, por la creencia en la presunta impotencia del rey de que era en realidad hija de Beltrán de la Cueva. Ante las presiones de la nobleza, Enrique IV acepta nombrar heredero a su hermano el infante rey Alfonso, cuyo ordinal, según muchos historiadores, habría sido Alfonso XII, hecho que modificaría el nombramiento de los siguientes monarcas de este nombre. Bueno, en aquella época es la segunda mitad del siglo XV, es el reinado de Juan II de Castilla y de León, y es la sucesión al trono de Juan II por su hijo Enrique IV, y luego la guerra de sucesión que tiene con sus hermanastros, que son de la segunda mujer de Juan II. Y es un momento clave de la historia, porque de aquel conflicto pudo haber tenido una realeza u otra hasta el momento presente, ¿no? Fue un momento clave. Isabel la Católica y los reyes y Fernando, que hacen la reunificación de España, pudieron no haber gobernado perfectamente, porque Isabel era la tercera en la heredera al trono. Primero era Enrique IV, luego era Alfonso, y finalmente pudiera ser la hija de Enrique IV, que era Juana de Portugal, la que llamaron después la Beltraneja, ¿no? Isabel, desde luego, era la cuarta en todo ese asunto, y finalmente fue la que gobernó. Fue un asunto clave, importantísimo para la historia, ¿no? El infante Alfonso murió de una extraña enfermedad a los 14 años de edad, en Cardeñosa, Ávila, en pleno enfrentamiento con su hermano Enrique. En principio, se quiso achacar su muerte a la peste, pero el médico que estudió el cadáver acabó con las sospechas. Ninguna señal de pestilencia apareció en él, por lo que siempre existieron ciertas sospechas de que hubiese muerto envenenado. Durante siglos, las crónicas se hicieron eco de la creencia popular según la cual el infante murió envenenado por los partidarios de Enrique. La causa hay que buscarla en la extraña muerte que tuvo. Las fuentes informan que tras comer una trucha empanada, perdió el habla y la conciencia, sufrió de coagulación de la sangre y tuvo la lengua hinchada y negra. Sin embargo, los médicos desecharon la posibilidad de que se tratara de la peste negra, puesto que no tenía engrosamiento de los ganglios, ni vómitos ni diarrea. Asimismo, el rápido fallecimiento se convirtió en otro factor importante para fomentar las teorías de la conspiración. Vamos a situarnos históricamente en esta época, una época de gran trascendencia para España, llena de intrigas palaciegas, de posibles asesinatos. Vamos a situarnos en el contexto histórico, ¿no? Juan II, padre que tiene varios hijos. Me parece perfecto el posicionamiento, porque si no se comprende nada. Pongamos sobre la mesa de la península ibérica un gran reino, la corona de Aragón, con unas implicaciones mediterráneas, pero con un linaje que surge de Castilla, de los Trastámara. Al otro lado de la frontera, Juan II, rey de Castilla y de León, de las dos coronas y todo lo que ello implica, es decir, el mayor señor territorial peninsular. Y al otro extremo, Portugal, vinculado a una dinastía de cuestionable origen, surgido de una guerra civil, etc., y que siempre estaba vinculada hacia la parte central de la península. En ese juego de poder, Juan II se desposa con las dos herencias, la portuguesa, la aragonesa. De la aragonesa nace Enrique IV, de la portuguesa, Isabel la Católica
y su hermano Alfonso. ¿Qué quiere decir esto? Que se está posibilitando un posible unión de reinos, hegemonía peninsular desde la esfera castellana, se está sentando unas bases de poder. Cuando Juan II muere, esas bases de poder parecen vincular más hacia la parte portuguesa a través de Enrique IV. ¿Por qué? Porque él ya tiene ganada la herencia aragonesa por su madre. ¿Qué le resta? Portugal. ¿Con quién desposa en segundas nupcias? Con Portugal. Fruto de esa unión nació una hija, Juana la Beltraneja. ¿Qué tenemos por el otro lado? Pues tenemos a la reina viuda de Juan II con 2 hijos, que está no recluida, pero sí digamos que en un cómodo destierro en Arévalo, con Isabel, su hija, con Alfonso, su hijo. Y la nobleza dividida en 2 bandos, que es un poco el dinamizador y el motor del siglo XV. Unos apoyan Portugal, otros apoyan la unión con Aragón. Y en el medio, un rey de Aragón ambicioso, también llamado Juan II, curiosamente, vinculando siempre hacia Castilla, origen de sus antepasados, con un hijo llamado Fernando. Todos sabemos la historia final, pero ¿qué ocurre por el medio? El primer estorbo es Enrique IV, una guerra civil tras otra guerra civil. Surge una legitimidad, porque es un trono que va de varón a varón. ¿Qué legitimidad es? Alfonso. En el año 1465, en la farsa de Ávila, es destituido Enrique IV, coronado un muchacho. Y además se le destrona, incluso se llega a tirar la efigie diciendo al suelo puto, que es una expresión durísima para un rey. Se corona un muchacho. Y a continuación el muchacho muere. ¡Qué casualidad! Y de una forma enigmática, ¿verdad? Exactamente. Hay unas grandes sospechas que se dejan circular entre líneas, porque claro, quien controla el poder controla las crónicas, y esos datos no conviene que salgan muchas veces, que deja caer como que hubiera sido asesinado o convenientemente hecho desaparecer. Tras la muerte de este, Enrique firma con su hermana Isabel el Tratado de los Toros de Guisando, según el cual nombrará heredera a Isabel, dejando a su hija Juana fuera de la sucesión. A cambio, la futura reina se compromete a no casarse sin la aprobación del rey. En 1469, Isabel contrae matrimonio secreto con Fernando de Aragón. Enrique considera roto el acuerdo y proclama a Juana heredera al trono. Su muerte provoca la guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana, guerra cuya suerte se decidirá en la Batalla de Toro, el 1 de marzo de 1476, 2 años después de la muerte de Enrique IV. Estamos en una época de gran trascendencia para la historia de España, la sucesión del trono de Juan II. El primogénito, Enrique IV, tiene numerosos detractores. El infante Alfonso muere misteriosamente después de haber comido una trucha, quizás envenenado. Es aquí donde emerge la figura de Isabel la Católica, que consigue el trono después del pacto de los toros de Guisando. Enrique IV ha tenido numerosos detractores. Las crónicas hablan de él: torpe, nariz deforme, literalmente feo como un mono. El estudio antropológico que vamos a ver a continuación va a desvelarles muchos misterios. ¿Coincidirán las crónicas con ese estudio? Aquí, dentro de unos momentos. La investigación comenzó oficialmente en el año 2006, cuando el equipo de antropólogos procedió a la apertura del sepulcro de alabastro que custodiaba en su interior una urna con los supuestos restos de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. La última restauración de la cripta databa de 1929. Desde entonces nadie había penetrado allí. Antes, durante la invasión francesa, los sepulcros habían sido saqueados. Luis Caro y María Edén Fernández se encontraron con el esqueleto de una persona adulta, un varón, con el cráneo y la mayoría de los huesos largos. La ausencia de huesos pequeños determinó que era un enterramiento secundario, es decir, que no fue el lugar original donde se enterró el cadáver. También hallaron fragmentos óseos de huesos largos de brazos y piernas de otra persona, que diagnosticaron como una mujer. Junto a estos restos había un lápiz de carpintero y huesos de jabalí.
Bueno, pues allí sí que hemos podido confirmar que esos son los restos de Alfonso, porque los datos históricos y antropológicos coinciden, que también son los restos de Juan II, y que de Isabel de Portugal, pues desgraciadamente lo que hay son huesos muy fragmentarios, todo prácticamente destrozado. Eso era la importancia, y lo que se pretendía de nosotros era identificar aquello: el sexo, la edad de muerte, las enfermedades que tuvieran, las posibles relaciones entre ellos de padre e hijo por el estudio genético, y en último lugar, si era posible, tratar de identificar elementos, metales pesados, toxicológicos, que hubieran podido provocar la muerte de Alfonso. En eso es que no es poco, que no es poco. La tradición también aseguraba que en el sepulcro existía una tinaja en la que se encontraban las vísceras de Felipe el Hermoso, esposo de Juana la Loca. Al parecer, con el fin de que el cuerpo no se pudriera en su traslado a Granada, se le extrajeron las entrañas, que se guardaron en la hornacina. El examen de la misma trajo unos resultados decepcionantes. La tinaja contenía tan solo piedras y arena, con lo que los restos pudieron haber sido destruidos, como en otros casos, por la francesada. Mira, la de Alfonso, que fue la segunda tumba o sepulcro en el que estuvimos, primero se introdujo un arqueólogo para liberar un poco así el terreno, para quitar unos tablones del ataúd y demás, y que pudiera yo entrar bien. Y después, como era, no sé si lo habréis visto en las fotografías, pero había un agujerito muy chiquitín, y entonces tenías que entrar, entrabas y luego te agachabas, ya directamente te tumbabas. Íbamos sacando los huesos, poquito a poquito, de uno en uno. Bueno, tuvimos que barrer un poco así, digamos, el suelo, la base del ataúd, para recuperar todo lo que podíamos. Todas las migas de hueso, que luego al final, pues oye, sirvieron para los análisis químicos que hicieron aquí en la Universidad de Lyon también. El análisis antropológico ha evidenciado la coincidencia con los datos históricos. Los restos óseos han permitido definir la edad, el sexo y la alta estatura. Además, los estudios genéticos han permitido corroborar que los restos de Alfonso tienen el mismo ADN mitocondrial de la mujer que comparte sepulcro con Juan II, con lo que queda demostrado que se trata verdaderamente de Isabel de Portugal y su hijo Alfonso. Sin embargo, el examen toxicológico no revela existencia de sustancia alguna que pueda confirmar que murió envenenado. No obstante, no se puede asegurar que su muerte se debiera a causas naturales, puesto que los restos se encontraban en un ataúd afectado por la humedad, el mayor enemigo para su conservación, y además podría haberse tratado de un veneno indetectable. Por lo tanto, el caso sigue abierto. Pues lo que nos han dado de Juan II es que ya tenemos el retrato físico de Juan II, sabemos cómo era. Y la confirmación de que los datos históricos y antropológicos son plenos. Solo que ahora sabemos que tenía una estatura próxima al 1,70, sabemos cuál es el aspecto que tenía de su cara, sabemos el accidente que tuvo a los 9 años, que le rompió el tabique nasal y le deformó la nariz, sabemos que tuvo una caída probablemente de caballo ya de adulto sobre el hombro izquierdo que le destrozó la escápula y que además lo tuvo toda la vida, que le dejó el brazo izquierdo prácticamente inoperativo. Sabemos que tuvo artrosis, que tuvo fracturas de costillas, sabemos los datos de él, que tuvo también algunas lesiones en el talón. Es decir, tenemos la descripción anatómica, o si quieres más, antropológica de cómo era Juan II, y es la primera vez que se tiene la descripción de un rey. Sin embargo, lo más característico de su cara es que tenía deformada la nariz a consecuencia de un traumatismo ocurrido en su infancia, lo que le provocó la desviación del tabique nasal. Esta lesión le impedía respirar con normalidad y afectó también al desarrollo facial izquierdo, que presentaba hipoplasia, es decir, tenía la cara deforme. Este es el retrato o el posible retrato de Juan II. Margarita, ¿las crónicas de aquella época realmente le describían como tenemos esta imagen? Pues se decía de él a través de la buena visión amable, generosa y tutelada por su hija Isabel la Católica, que era un buen trovador, cantaba estupendamente, danzaba muy bien,
era buen justador, es decir, es una persona que a caballo sabe hacer pues, sus cabriolas, sus ejercicios caballerescos. Se decía de él también, por ejemplo, que era muy dulce en la fabla, es decir, que era una persona agradable de escuchar, amena incluso, y que era muy aficionado al mundo de la corte, lo cual implica pues desde bailes hasta ejercicios, en fin, cortesanos. Esa es la versión de las crónicas. Evidentemente tampoco se acerca a esta que estamos viendo, Ángel, pero bueno, le hubiera gustado ser más guapo. Pero ¿cuál es la realidad que se esconde detrás del mito, detrás del tópico, detrás de la crónica manipulada por el vencedor? Pues es la realidad de un hombre que, si abrimos por la parte de Enrique IV y leemos esa descripción, uno dice, Dios mío, es que Enrique IV es Juan II, y quizás Juan II es Enrique IV, porque todos los defectos de Enrique IV son realidades físicas en los huesos de Juan II. ¿Y quién te dice que por qué no, cuando un día, ojalá que pronto, se abra la tumba de Enrique IV y se tengan a mano esos restos, los que queden, de esa momia o de los huesos o de lo que haya de Enrique IV, quién te dice por qué no que se reabra la gran cuestión de por qué Isabel la Católica desde el poder permitió esa manipulación de las fuentes, que es como nos ha llegado la historia 500 años después? Esa es sin duda la asignatura pendiente que queda aún. La ciencia desafía la historia. Un hecho a destacar es la fractura de su escápula izquierda, ocurrida cuando era adulto. Esta rotura no fue corregida y le dejó secuelas de por vida que afectaron a la movilidad del hombro y brazo izquierdos, lo que le obligó a ser diestro funcional. Junto a esto, Juan II presentaba enderezamiento del sacro, un defecto que le habría impedido sentarse correctamente. Estos son los hechos principales más relevantes observados, que definen su anatomía funcional, a los que podrían añadirse, en menor medida, la presencia de artrosis en algunas vértebras y costillas, junto con espolones en el talón que le producirían molestias al caminar. Las crónicas señalan que Juan II padeció la malaria, de la cual se recuperó aunque dejándole grandes secuelas. Finalmente, falleció el 22 de julio de 1454 en Valladolid, lugar desde donde fue llevado su cadáver a Miraflores. Pues no respiraba bien nunca. Tenía atrofiado el lado izquierdo de la nariz, no respiraba por la nariz, el derecho lo tenía hipertrofiado, con lo cual tendría dificultades para la nariz, respiraba por la boca, incluso dormía con la boca abierta, lo cual tendría problemas para hablar y sequedad de la boca. Ese problema lo tuvo siempre, y probablemente había perdido el sentido del olfato por esa atrofia de la nariz, y no olía prácticamente nada. Eso pasa a personas actuales también, que les operan de tabique nasal o una rinoplastia y recuperan el olfato de pronto que tenían perdido. Juan II no tenía olfato. De hecho, se cuenta, no de él, sino de otro rey, que podía entrar por las cuadras y no le asustaba el olor de las pezuñas de los caballos. Pero pasa que todo eso se lo atribuyen, incluso esa descripción de la cara, a Enrique IV. Y ese es el misterio. Ese es el misterio de la confusión entre Enrique IV y Juan II. A día de hoy, no existen indicios claros que nos puedan señalar de qué murió, pero podemos afirmar que se trató de un proceso agudo, no crónico, y que por tanto no dejó evidencia en los huesos. Por lo tanto, estas características coinciden con los retratos de su hijo Enrique IV, y no con Juan II. Además, el cuerpo de Enrique IV se encuentra en teoría momificado y enterrado en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres. Por tanto, todo parece indicar que los restos de Juan II no coinciden con los retratos de los cronistas de la época. Un auténtico enigma sin resolver hasta que se permitan estudios genéticos y antropológicos de sus progenitores enterrados en Toledo. Quizás la explicación más lógica sea la más sencilla, y es que se omitieron estas deformes características para traspasarlas al perdedor, Enrique IV, y es que no olviden que la historia la escriben los vencedores. Un enigma histórico apasionante que todavía tiene muchas cosas por desvelar. Profetas, profecías, ¿de dónde proviene ese don? Espero que este programa de hoy les haya gustado.
Buenas noches, pero antes, solo una pregunta. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?